A continuación su programa, Alabanza, Prédica y Ministración. Sea parte de este tiempo y reciba de Dios una respuesta. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén, le bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, a usted le bendecimos. Le bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voltea a ver a la persona también que tiene su lado izquierdo, su lado derecho. Dígale qué bueno verte, qué bueno es poder bendecirte en el nombre de Jesús. Damos gracias al Señor también, bendecimos a los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos siguen a través del Facebook Live, a través del canal, a través de cualquier medio de comunicación. Les bendecimos desde este lugar. No es casualidad que se haya conectado, que esté con nosotros. Así es que quédese unos momentos más para meditar y reflexionar en la palabra del Señor. Estamos finalizando ya prácticamente este último viernes de este mes y hemos estado hablando en relación a comportamiento, a cómo tenemos que pensar nuestras vidas. Y para culminar en esta hora estaremos hablando bajo el subtema: todo comienza en la mente. Diga conmigo: todo comienza en la mente. Basado precisamente en la carta a los Romanos, capítulo 12, en el verso 2, la voy a leer en la Reina Valera. También la voy a leer en la versión Reina Valera contemporánea. Y también voy a leer este texto en la versión Dios habla hoy. Dice precisamente la Escritura en Romanos capítulo 12 en el verso 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, dice la Escritura, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y además de eso también dice perfecta. No os conforméis a este siglo. Y dice precisamente Romanos capítulo 12 en el verso 2, en la versión Reina Valera contemporánea, dice también lo siguiente. Otra traducción dice: y no adopten las costumbres de este mundo, sino dice transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben, dice, cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras dice: lo que es bueno, lo que es también agradable, como lo que es también perfecto, dice esta versión. Pero también dice la versión Dios habla hoy, que precisamente nuestra hermana que nos presidió la leyó. Dice lo siguiente: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Oiga bien lo que dice la Escritura: no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien, dice, su manera de pensar, para que así, dice, cambie su manera de vivir. Una vez que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, estaremos listos y preparados, así como dice la Escritura, también para cambiar nuestra manera de andar, nuestra manera de vivir. Y sigue diciendo también la Escritura: y lleguen, dice, a conocer la voluntad de Dios. Es decir, dice, para que se den cuenta, para que puedan conocer, dice la Escritura, lo que es bueno. También dice lo que es grato y también lo que es perfecto. ¿Cuántos queremos llegar a ese nivel de caminar y andar en la voluntad de nuestro Padre Celestial? Usted dice:
Amén. Yo creo que todos queremos llegar a ese nivel de hacer y cumplir la voluntad del Señor. Entonces, cuando hablamos de este tema, todo comienza en la mente. Al decir que todo comienza en la mente, nos referimos a que allí es el terreno de batalla de todo creyente, de todo hijo de Dios, de toda hija de Dios. Ahí está el terreno de batalla de cada uno de nosotros, donde se originan como también donde finalizan, ya sea los buenos o los malos pensamientos que puedan venir a nuestra mente. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, está en contra de Dios y se niega precisamente también a obedecer la ley de Dios. Entonces, la gran batalla que tenemos nosotros como hijos de Dios se origina precisamente en la mente. Ahí es donde vienen tanto los malos como los buenos pensamientos, y dependerá de nosotros si verdaderamente guiados por la palabra y guiados por el Espíritu Santo vamos a tener la capacidad de rechazar aquellos pensamientos negativos, como aquellos dardos que vienen de parte del enemigo a nuestra mente para que no lleguen a nuestro corazón. Entonces, es importante que como hijos de Dios estemos dispuestos a rechazar todas aquellas cosas que el enemigo quiera traer a nuestras vidas. Basado en Romanos capítulo 12, en el verso 2 vamos a descifrar este versículo y vamos a ver primeramente lo que dice la primera parte de Romanos capítulo 12 en el verso 2, que precisamente dice: no os conforméis a este siglo. Diga conmigo: no os conforméis a este siglo. Ahora dígale a su vecino: no te conformes, dígale, no te conformes a este siglo. ¿Sabe por qué? Porque el siglo presente en el cual vivimos hay tanta maldad. Hay muchos hombres impíos, ingratos, que no les importa dañar a naciones, dañar pueblos, dañar una familia, dañar una persona con tal de satisfacer sus deseos egoístas. Esa es la actualidad de lo que estamos viviendo hoy en día. Por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que marcar la diferencia. El maligno está en el mundo y su influencia puede alejarnos de Dios. A toda costa el enemigo va a tratar de desviarnos de la voluntad del Señor, porque Él es un mentiroso. Él ha venido, dice la palabra, a hurtar, a matar y a destruir. Déjeme decirle que desde el momento nosotros le dijimos sí al Señor, aunque hemos cantado que Él no se cansó de buscarlo a usted. Dios no se cansó de buscarme a mí, ni de buscarnos a cada uno de nosotros. Cuando, yo no sé si a usted le pasa, pero cuando cantamos eso de que no sé lo que fue, lo que vio el Señor a nosotros, yo me quedo impactado, yo me quedo sorprendido verdaderamente, porque de dónde nos ha rescatado y nos ha sacado el Señor a nuestras vidas. Dice 2 de Corintios capítulo 4, en el verso 4, dice lo siguiente: en los cuales dice, el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, refiriéndose a Satanás, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, dice, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gracias al Señor, porque
quitó la venda de nuestras mentes, quitó la venda de nuestra vida, y hoy podemos ver a una luz clara la gloria y la bendición de Dios que nos rodea cada día en nuestras vidas. Gracias al Señor que ha quitado esa venda de oscuridad. También cuando hablamos de no os conforméis a este siglo, nos referimos a que no debemos conformarnos con las tendencias de nuestros tiempos. Las modas, tantas cosas que hay en el mundo que quieren que a toda costa que nosotros como hijos de Dios y que todo el mundo se someta a las prácticas, a las tendencias que el mundo moderno quiere seducirnos a nosotros, y como iglesia tenemos que tener mucho cuidado para no caer en la trampa del enemigo. Hoy en día muchas veces no hay diferencia entre un cristiano y un hombre que no profesa la fe del Señor. No hay diferencia. Déjeme decirle, tenemos que reflexionar en ese sentido. Es bueno que la gente pueda ver que verdaderamente hay cualidades del reino en nuestras vidas, que Dios nos ha cambiado y que nos sigue transformando. Eso es lo que tiene que ver el mundo en la iglesia, en el pueblo del Señor. Y dice la Escritura en la carta a los Efesios, en el capítulo 2 del verso 1 al verso 6, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, dice, en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos cuando, dice, en otro tiempo, en los deseos, dice, de nuestra carne, haciendo, ¿qué dice? La voluntad de la carne, y también dice, y de los pensamientos. Y éramos, dice, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lea conmigo a partir del verso 4 que dice: pero Dios, dice, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con ¿quién? Dice, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos disfrutan de la presencia del Señor ahora en este tiempo? Antes dice que éramos hijos de ira por naturaleza, ajenos de la vida del Señor. De igual manera, cuando dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, los tiempos actuales que vivimos son tiempos malos y peligrosos. Tenemos que cubrirnos cada día al salir de nuestras casas, porque no sabemos de repente lo que puede pasar en el camino, en la calle, y tenemos que encomendarnos al Señor. Vivimos tiempos malos, vivimos tiempos peligrosos. Mire lo que dice la Escritura precisamente en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 1 al verso 5, que dice lo siguiente: también debes saber esto, que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. Y esto se dijo ¿hace cuánto? Hace más de 2000 años se escribió esta palabra. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y oiga bien cómo cierra este verso número 5, que dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán, dice, la eficacia de ella. Con estos anda, como dice ahí la escritura, como dice, a esto dice, evita. No es que nos vamos a hacer una isla, una burbuja, ¿va? Sino más bien tenemos que tener la oportunidad de evangelizarlos y de decirles que Cristo es el único que puede restaurar, que Cristo es el único que puede cambiar. Pero esto es verdaderamente lo que vivimos en estos tiempos. Tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos, y los que vienen de repente pueden ser más peligrosos. Pero déjeme decirle que aunque los tiempos sean difíciles, que aunque los tiempos sean peligrosos, vamos a tener los hijos de Dios la protección del Dios Todopoderoso, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y dice la escritura, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, también estaré contigo. Esa es la promesa del Señor para las hijas y para los hijos del Señor. Por eso no tenemos que conformarnos a este siglo. También esto nos advierte que la cultura popular y el pensamiento en rebelión contra Dios tratarán de conformarnos a este modelo impío en el cual estamos viviendo, y debemos resistirnos a este proceso. Dice el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, en el verso 19, dice lo siguiente: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué va a pasar? Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares, dice, lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lea conmigo la última parte que dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Declárele esa palabra ahí a su vecino, decláresela en el nombre de Jesús. Dígale que se conviertan ellos a ti, dígale, y tú dígale. ¿Y usted cómo va a decir? Amén, diga usted. Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Ahora bien, la segunda parte de este verso ahí de Romanos capítulo 12, en el verso 2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí debe de haber un cambio, aquí debe de haber una transformación. Debe de haber un nacimiento del Espíritu. Debe de haber algo nuevo en aquel que se convierte al Señor. Dice, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando hacemos la voluntad de Dios, el mundo ya no puede influenciarnos. Usted va a estar convencida, yo voy a estar convencido. Y una de mis oraciones cuando estoy conectado con el Señor, yo creo que eso debe ser lo mismo para usted. Yo le digo al Señor, en mi vida que viene yo no me miro fuera de tus caminos, le digo, no me miro fuera. ¿Sabe cómo me veo yo? Caminando obediente al Señor. No me miro afuera, me miro en esa dirección. Y esa debe ser también nuestra actitud, vernos en esa dirección hasta tener la oportunidad de ver al Señor cara a cara y poderle adorar por el resto de nuestras vidas. Esa debe de ser nuestra actitud. Hechos capítulo 3 en el verso 19 dice, así que arrepentíos. Y además de eso dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, que dice, tiempos de refrigerio. Cuando habla la escritura aquí de arrepentidos y convertidos, es un nuevo nacimiento, una nueva forma de pensar, una nueva forma de andar,
un nuevo nacimiento, un nacimiento interno, un nacimiento del Espíritu que produce cambios a lo exterior. ¿Sabe por qué? También porque la transformación del cristiano es interna y de lo interno se va a reflejar a la vida externa. Cuando verdaderamente una persona ha nacido de nuevo y el cambio ha venido internamente a su vida, se va a notar en su forma de hablar, se va a notar en su forma de conducirnos. ¿Qué pasó cuando a Pedro le dijeron, parece que tú eres uno de ellos? Le dijeron, parece que tú andas con Jesús, ¿verdad? A pesar de que él lo negó, pero la gente va a ver verdaderamente que ha habido un cambio interno en nuestras vidas. Efesios capítulo 4, del verso 22 al verso 24, dice la Escritura: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lea conmigo el verso 23 que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos, dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí en esta hora? Eso nos ha hecho el Señor, ¿verdad? Nuevas criaturas. Ha habido un nuevo nacimiento. Y déjeme decirle también que este sistema, es decir, la sociedad en la cual vivimos, la sociedad que nos rodea, con su estilo de vida, sus valores y sus costumbres, más bien podríamos decir sus antivalores, ¿verdad? Sus costumbres no reflejan los valores ni la forma de pensar del Señor, más bien van en contra del Señor. Por ahí las leyes y las tendencias a nivel del mundo entero es ir en contra de la palabra, es ir en contra de los designios del Señor, no solamente en Honduras, sino esto es de forma global. Por lo tanto, nosotros tenemos que pararnos firme y seguir adelante. Dice Primera de Juan capítulo 2 del verso 15 al verso 17, dice la Escritura, y debe de ser una exhortación para nuestra vida. Dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas, dice, que están en el mundo. Si alguno, dice, ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino de quién, dice, del mundo. Y el mundo, ¿qué dice? Pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Dice, ¿cuántos entonces queremos hacer la voluntad de Dios? Porque si hacemos la voluntad del Señor, vamos a permanecer para siempre. Usted y yo no vamos a ser creyentes ni cristianos de temporada. No se va a ir a dar unas vacaciones allá afuera. Usted y yo vamos a estar cimentados. Vamos a seguir adelante. Nadie le va a poder botar su fe. Usted va a estar anclado y anclada en la roca que es Jesucristo. Y va a seguir adelante a pesar de cualquier situación. No sé cuál es el problema que usted pueda estar enfrentando en este día o en este tiempo. No sé cuál es su problema, cuál es su dificultad. Lo único que le puedo decir es que Jehová de los ejércitos pelea por usted, pelea por su vida, pelea por su familia. No está sola, no está solo. En tercer lugar, en relación a este versículo de Romanos capítulo 12, en el verso 2, dice lo siguiente: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imperativo entonces, pueblo del Señor, o amigo que nos ve, amiga que nos escucha, es imperativo
cambiar la manera de pensar. ¿Para qué? Para experimentar la voluntad de Dios. ¿Usted quiere experimentar la voluntad de Dios? Entonces tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Dice 1 de Corintios, capítulo 2, del verso 12 al verso 14, dice lo siguiente: y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dice, lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y vea lo que también, o escuche lo que dice el verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque hay veces lo critican a usted o me critican a mí. Miren, dice, ahí están esos evangélicos, esos aleluya, porque es algo espiritual y ellos no lo pueden entender, ellos no lo pueden discernir. Pero nosotros, ¿qué pasa? Nos gozamos en el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él le damos toda gloria y toda honra. También Dios quiere que los que le adoran estén totalmente convencidos de lo que creen. ¿Está convencido usted de quién es Dios para su vida? ¿Qué representa Dios para usted? ¿Quién es el Señor para usted? ¿Es un Dios pequeñito? ¿O es el Dios soberano, el eterno, el todopoderoso? Entonces tenemos que estar convencidos verdaderamente qué significa, qué es Dios para nuestra vida. Dice la Escritura en Salmos capítulo 34, en el verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Es bienaventurado, dice la Escritura, aquel hombre o mujer que deposita su confianza en el Señor. También dice San Juan capítulo 4, en el verso 4. San Juan 4 en el verso 14 dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, como dice, no tendrá sed, dice, jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, como dice, una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿Y a cuántos el Señor nos ha saciado esa sed espiritual? En Él estamos completos. En Él yo me siento lleno, en Él yo me siento pleno. No necesito nada más. Solo la presencia del Señor basta y es suficiente para mi vida como también para su vida. Entonces tenemos que aprender a dar gracias al Señor en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dígale a su vecino: aprende a dar gracias a Dios en todo. Dígale ahora, aún dígale en esa situación adversa que quizá crees que estás pasando, dale gracias al Señor, dígale. Y dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 en el verso 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice, para con vosotros en Cristo Jesús. Y ya para ir culminando, ¿verdad?, hablaremos lo siguiente. La voluntad de Dios es que busquemos la santificación. Diga conmigo, iglesia: la voluntad de Dios es que busquemos la santificación. ¿Cuántos quieren buscar cada día la santificación? ¿Quieren vivir para el Rey de Reyes? Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 en el verso 3: pues la voluntad de Dios es vuestra
santificación, que os apartéis, dice, de fornicación. Iglesia amada, vamos a concluir entonces en relación a este tema. Todo comienza en la mente. Estuvimos hablando precisamente de Romanos capítulo 12 en el verso 2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, dice, agradable y perfecta. Concluimos entonces para cada uno de los que están en este lugar, como también para aquellos que nos ven y que nos escuchan. El campo de batalla entre conformarse al mundo y ser transformado está precisamente en el entendimiento, en la mente del creyente. Los cristianos, o sea, cada uno de nosotros, deben pensar de manera diferente y decir: no quiero conformarme a este mundo, quiero ser transformado. ¿Cómo lo hago? Por medio de la renovación del entendimiento. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que muchos cristianos viven basándose solamente en sus sentimientos, o solo se preocupan muchas veces por las acciones. Dios quiere verdaderamente que cambiemos nuestra manera de pensar. Padre, en esta hora te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Si hay alguna persona acá en este lugar que todavía no ha entregado su vida a Cristo, como también usted que nos ve y que nos escucha y quiere transformar su manera de pensar, amigo y amiga, repita después de mí esta oración. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta hora, después de escuchar tu palabra, te pido perdón por mis faltas, por mis pecados. Entra a mi vida, cámbiame, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de actuar. No quiero vivir de acuerdo a los patrones de este mundo. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta decisión. Gracias por sintonizar su programa Alabanza, Prédica y Ministración. Le invitamos a sintonizarnos todos los viernes a las 6 de la tarde y reciba una palabra que edificará su vida.